Bueno, ¿de qué vamos a charlar esta tarde? El alma, digamos, la espina dorsal de seguridad social. Es un tema muy polémico porque la autoridad tiene sus propios criterios, luego las empresas tienen una opinión distinta y luego vienen pues abogados, contadores, asesores, auditores y en fin, nunca nos vamos a poner de acuerdo con el tema base de cotización. Le decía el contador hace unos minutos que así como renta, así como el SAT le gusta los no deducibles, al Seguro Social le encanta la base de cotización. Porque mientras más rechacen la base de cotización, pues más integrados resulta y por ende más pago de cuotas. Entonces, ese es uno de los temas polémicos, digamos que es un tema, van a ver la carencia de técnica jurídica, está muy mal redactado el artículo, tiene muchas imperfecciones, valorar y dependiendo qué tan agresivos seamos, si lo queremos llevar a un combate, el éxito, pues eso no depende ni de su servidor, sino del juez, de cómo lo valore el juez, de cómo lo desarrollen ustedes el concepto de impugnación o los conceptos de impugnación. Y vamos al final, a ver al final, pues criterios conflictivos en base de cotización, lo que ha resuelto la autoridad judicial respecto a ciertos conceptos que de repente se le cubren a los trabajadores y que son, gracias, muchas gracias, si son o no son sujetos de la base. Bueno, ¿cómo vamos a trabajar? De manera, espero que ágil y dinámica, vamos a platicar de qué es lo que debe de integrar y por qué. Acuérdense de sus niños o sobrinos. Y le preguntamos a alguno de nosotros si tiene un bebé o un niño de 3 años, 4 años, el chamaquito siempre te pregunta por qué. Y por más que le explicas, vuelve a insistir por qué. Y ya le explicaste 7 veces y sigue preguntando por qué. Es lo mismo en Seguro Social. ¿Por qué integra salario? Hay que entender el por qué integran salario, los conceptos que veremos en unos minutos más. ¿Por qué integran salario? ¿Cómo se originan las percepciones? ¿Cuál es su origen? Porque de ahí se va a desprender si integran o no integran al salario. Después, obtener la correcta base fija, la correcta base variable. Verán cómo no son tratamientos iguales porque las leyes les dan precisamente un trato diferenciado y criterios que sustenta la autoridad y criterios de tribunales, lo que yo llamo integración conflictiva. Lo ideal es no cometer errores. Hay todavía a la fecha quien puede tomar una integración muy conservadora y estar cometiendo pequeños errores. Lo ideal es no cometerlos. La intención es ver el punto 2 y el punto 3 de estas láminas. La integración más conservadora que puedan manejar, el artículo 27 de la Ley del Seguro Social, y en su caso, una integración más analítica, más razonada, que parta de un proceso de exégesis, es decir, de estudio fino de la norma. Si no estudiamos la norma, o sea, fríamente, con frialdad, pues obviamente no vamos a entender su contenido. Y tenemos la integración agresiva o conflictiva. Casos controversiales, los cuales habrá que observar cómo han resuelto los tribunales y esos probablemente terminen en un litigio. ¿Qué fue lo que se le ocurrió al IMSS? Al SAT se le ocurrió a través del artículo 33
del Código Fiscal de la Federación, darnos a conocer dos anexos. ¿Te has de acordar, Erika? El anexo 3, Erika. Karina, ¿por qué te digo Erika? Te pareces a una Erika tal vez de mi vida, ¿no? Tal vez. Yo creo que sí por el cabello. Bueno, perdón, Karina. Tú sabes bien que el SAT ha emitido o ha pronunciado en la publicación de la miscelánea los famosos anexos. En total pues, está el anexo 1, el anexo 2, en total son como 70 anexos. Pero el anexo relevante o que tiene que ver con lo que vamos a platicar es el anexo 3 y 7. El anexo 3 son los famosos criterios no vinculativos o prácticas fiscales indebidas. Y el anexo 7 son criterios normativos. O sea, la autoridad cuando basa sus actos no los basa en leyes, los basa en criterios. Porque para ella así es como debe de actuar un contribuyente. Pues el Seguro Social, siguiendo la escuela del SAT, ¿qué crees que publicó? Sus criterios. Obviamente esos criterios no tienen fuerza de ley, ¿correcto? ¿Por qué no tienen esa fuerza? Porque primero está la división de poderes. Y en la división de poderes nos queda claro que el único facultado para expedir reglas de comportamiento se llama Congreso de la Unión. Es el que hace las leyes. El Ejecutivo las aplica y el Judicial las vigila, nada más. Sin embargo, el IMSS, en su hambre, en su codicia, en su ambición, inventó una serie de criterios en relación a la base de cotización. Esos criterios son ilegales porque van más allá de la ley, son simple apreciación de la autoridad, no obligatorios para ningún ciudadano. Présteme, Lulú, no sea malita, si me puede prestar el artículo 3 del Código Civil Federal. Del Código Civil Federal, el artículo 3. Fíjense, suponiendo que tuviera efectos de validez, suponiendo, no lo tiene, pero suponiendo que si lo tuviese, tendría que haberse, como ustedes ven en el artículo 3, leyes, reglamentos, circulares o cualquiera otra disposición de observancia general obligan y surten efectos después de su publicación en el periódico oficial. Estos criterios nunca han sido publicados en el periódico oficial. Pueden ustedes checarlos en el portal del Seguro Social, pero no han sido publicados en ningún diario oficial. Y aunque lo fueran, no tendrían ¿qué cosa? Validez. ¿Por qué? Porque primero hay que ver quién tiene facultades y hasta dónde llegan sus facultades. El director de Incorporación y Recaudación del IMSS, de nombre Tufik Miguel Ortega, actualmente director del IMSS, actualmente es el director del IMSS. Él era el director de recaudación, pero cuando renuncia Michael Arriola para buscar la gobernatura de la Ciudad de México, se queda el IMSS sin jefe, sin director, y entonces Tufik pasa a ser el director. Cuando él era director de recaudación y de incorporación, sacó estos criterios. ¿Y desde cuándo un director puede establecer, a través de la publicación de criterios, reglas para la observancia de los contribuyentes? Entonces, ahí te queda claro que estos criterios no tienen un peso legal. Sin embargo, ¿qué está haciendo en la realidad la autoridad cuando revisa a alguna empresa? Entonces aplica estos criterios y entonces nos obliga a que si no estamos de acuerdo, tengamos que combatirlos por la violación al principio de legalidad, porque no están en ley.
pero es bueno conocerlos para que sepan cómo, cómo el IMSS está pensando. Estos empezaron en 2014 y es común que ahorita en una orden de visita o en una revisión de gabinete, pues encontremos diferencias con respecto a los conceptos. El 13 de agosto de 2014, Miguel Tufik Ortega, a través del oficio 952-19/9027, dijo a los delegados de los estados y los regionales y a los del DF estos dos criterios normativos que deberán observar para la integración del salario. Primer criterio: cualquier cantidad que entreguen en efectivo bajo el concepto de previsión social, dice el Seguro Social que integra el salario. Cualquier cantidad. Esto es obviamente, insisto, un criterio alejado de la ley. Primero, ¿dónde está o en qué lugar de la ley del Seguro Social o en qué lugar de un reglamento, suponiendo que estuviera en reglamento, está la forma de entrega de la previsión social? No hay. No hay disposición ni en la ley de renta, ni en su reglamento de renta, ni tampoco en la ley del seguro, que la forma de entrega de la previsión social sea de manera como ellos digan. Simple y sencillamente, ¿qué se requiere para que yo entregue beneficios de previsión social? Fíjate que sí y no. Comparto contigo tu opinión. Y no, en el antiguo reglamento de renta, te hablo de 2002, octubre, se preveía que efectivamente hubiera un plan de previsión social en el artículo 23 del viejo reglamento. El nuevo reglamento de renta no trae requisito de planes por escrito. Sin embargo, por seguridad, la recomendación es, hay que hacer un plan por escrito. ¿Ok? Entonces, previsión social preferentemente soportada en un plan por escrito. ¿Qué más habría que hacer para sostener aún más nuestro manejo de previsión social? No, contrato no, porque no es bilateral. En un contrato sí, cuando hay bilateralidad de las partes. ¿Aquí hay bilateralidad? No. ¿Por qué? Porque la previsión social es volitiva, es voluntaria. Si quiero te la doy y si no, ¿qué pasa? A ver, demándame ante la Junta de Conciliación y Argüendaje que no te estoy dando previsión social. Pues no va a pasar nada puesto que no es obligatoria. No hay disposición que me obligue a darte beneficios de previsión social. Luego entonces, si no es obligatoria, ¿por qué la pactamos? Porque si lo pones en un contrato es un pacto. Entonces no es requisito que esté en los contratos. No es requisito. ¿Ok? Indebidamente hay quien lo pone. Yo no lo recomiendo, pero bueno, es cuestión ya de criterios y caprichos. Esta razón surge porque se trata de una decisión, de una facultad, de una potestad. Si quiero doy, si no, no pasa nada. Es tan fácil entender a la previsión social como lo que vas a ver a continuación. En mi expresión, ¿qué es previsión social? En mi expresión, es amor del patrón hacia sus trabajadores. Es una forma de dar amor. Así como tú amas a tus familiares, a tus hijos, a tu novia, a tu esposa, etcétera, pues también hay patrones que aman a sus trabajadores y se los demuestran a través del otorgamiento de beneficios de previsión social. Entonces, desde mis palabras, la previsión social requiere de dos condiciones. Primero, que haya la voluntad. Y segundo, que haya el recurso económico, que haya el dinero, el monto.
pero no establece la ley de renta. Si lo quieres checar, préstame el 7 de renta, por favor. Y luego de ahí se brinca de favor al 27, a la fracción 11 de renta, desde la ley de renta, que es donde está la definición.